Buenos días con todos. Buenos días. Buenos días, Inge. ¿Sí me oyen? ¿Sí me están oyendo? Sí, Ya. Entonces vamos a continuar, ¿no? Nosotros que estábamos viendo un poco lo de referente del apalancamiento financiero. Entonces vamos a poner otros ejercicios para hacer un completo desde el operativo financiero y el total. Entonces veamos otro relacionado con este apalancamiento. Entonces pongamos aquí los datos para que ustedes le puedan ver. Ya, las utilidades antes de intereses de impuestos, 675,000. Los intereses, 122,500. El impuesto, 40%. Dividendos de acciones preferentes, 100,000. Número de acciones comunes, 15,000. Ya. Y luego dice que aquí se establece un aumento del 50% de las utilidades antes de intereses e impuestos. Y luego una disminución del 40% en las mismas utilidades. Esto para lo que es establecer el formato del ejercicio, ¿no? Como les dije, esto viene unido del apalancamiento operativo.
Ya vamos a hacer después de esto, unir un solo grupo, ambos apalancamientos. Entonces, primero se realiza el operativo. Lo que estamos haciendo es que este ejercicio ya ha sido establecido anteriormente el apalancamiento operativo. Entonces pasemos nosotros a hacer esto, ¿no? Entonces pasamos el apalancamiento financiero. Si tienen alguna pregunta, Voy a dejar ahí para copiar. espérenme un segundito. Ahí está el ejercicio. Ahí copien, copien. ¿Ya copiaron? Sí. Ya, entonces pasemos, ¿no? Pasemos. Por favor, atenderán. Como les digo, se establece aquí para tomar la decisión respectiva. ¿Sí? Entonces aquí lo que se trata es de utilizar, aquí ven ustedes los intereses, de utilizar préstamo, de utilizar financiamiento externo. ¿Para que con los recursos de ese financiamiento externo generar ganancias para la empresa, generar ganancias igual para las utilidades de las acciones que tiene la empresa? Como dije, esto es más que una empresa arroje buenas ganancias de las utilidades por acción, de las utilidades que se reparten los accionistas, los propietarios. No es solo ese el sentido, sino el atraer más inversión, el que vayan a la empresa más inversionistas de otros lugares, puede ser inversionistas extranjeros, inversionistas nacionales, para aumentar el crecimiento de esa empresa. Entonces nosotros tenemos, eso es lo que hacen las empresas, el mostrar esto, el mostrar estas acciones que sean altas, que tengan altas ganancias con la gestión de la empresa. De ahí vienen las grandes inversiones de los que tienen dinero, porque ellos revisan todos los estados financieros, revisan toda esta información financiera. Y como ven que estas utilidades han tenido buenos réditos, buenas ganancias, entonces dice, yo voy a invertir en esa empresa. Esos recursos que invierten le permite a la entidad ir creciendo, ir fortaleciéndose, ir siendo más solvente esa empresa, porque va a tener más recursos propios, más dinero. Y eso es lo que le da es el crecimiento y el posicionamiento de la empresa en el mercado. Porque a veces aquí siempre se confunden las cosas.
Hay ejemplos de las empresas, ahí vemos nosotros. Pues, ahí tienen como ejemplo la cadena esta de los supermercados del Supermaxi. Esta, como es de esta empresa, creo que es la favorita, algo así creo que es. ¿Cuánto ha crecido? ¿Cuánto? Durante el tiempo. Y entonces pongamos aquí esto, ¿no? 675,000. Son las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces vamos a hacer aquí esta primera base establecida dentro de esto. Luego tenemos en los datos los intereses anuales 122,500. ¿Qué restado nos va a dar aquí? Las utilidades antes de impuestos. 552,500. Pues luego tenemos el impuesto. El impuesto, el 40%. Que viene a ser 221,000. Con una diferencia de la que nos da las utilidades después de impuestos, 331,500. Entonces, asimismo, no es tan fácil ser empresario. ¿Sí? No es tan fácil el hecho de que se ponga una empresa, se ponga un negocio tipo mediano, ¿sí? O un negocio mucho más grande. Es también, hay que trabajar muchísimo en eso. Además de que fíjense ustedes aquí, simplemente la generación de recursos para ir pagando. El impuesto, como ya les dije en nuestro medio, ¿no? Se paga impuesto sobre las utilidades. Entonces nos queda 331,500. Luego tenemos dividendos de acciones preferentes, que es de 100,000. Esto no tiene ningún tipo de cálculo ni nada, sino, les repito, la junta de accionistas de preferenciales de la empresa son un grupo nada más. Determinan mediante resolución este valor de 100,000 para las acciones preferentes. No se divide, no se hace nada. Esto para los que tienen acciones preferentes, ese valor. Entonces tenemos los dividendos de acciones preferentes. ¿Qué restado nos da las utilidades disponibles para acciones comunes? ¿Y qué nos quedaría? 231,500. Número de acciones comunes que tenemos aquí es de 15,000. Y habíamos establecido que las utilidades por acción o la utilidad por acción entonces esto habíamos dicho que esto es igual. Esto viene a ser igual a las utilidades disponibles para acciones comunes para acciones comunes
Y esto dividido para el número de acciones comunes. Entonces nosotros hacemos directamente aquí la división, ¿no? La división. Y aquí tenemos 231.500, que es las utilidades disponibles para acciones comunes, dividido para el número de acciones comunes, que son 15.000. Tenemos que es igual a 15,43. Esto es término monetario. Entonces, cada acción común gana $15.43. En el primer caso, nosotros tenemos que hay un aumento, que ha habido un aumento, ¿no? Porque esto viene del apalancamiento operativo. Ha habido un aumento de las utilidades antes de intereses de impuestos del 50%. Entonces ponemos aquí más 50%. Y vamos solo las utilidades antes de intereses de impuestos, porque esto arrojó el apalancamiento operativo. Entonces, 675.000, el 50% más. Y tenemos que dar 1.012.500. Los intereses, como les había dicho, que vienen de la amortización del préstamo, de los préstamos que realiza la empresa, entonces los intereses vienen a ser fijos. Estos son los costos fijos o los cargos fijos financieros. Entonces vienen a ser los mismos 122.500. ¿Qué restado va a quedar? 890.000. Entonces fijarás aquí en el formato, ¿no? Son menos igual. El 40% del impuesto. Entonces el 40% de 890.000. 356.000. Menos. Y eso va a quedar 534.000. Igualmente los dividendos de acciones preferentes igualmente es fijo. Es el valor que determinó este grupo especial, este grupo de accionistas, los mayoritarios, para estos dividendos. Entonces aquí restamos menos los 100.000. Aquí nada tiene que ver con el apalancamiento operativo en cuanto a las definiciones de los costos fijos y variables. Nada aquí. Si aquí prácticamente no hay costos variables. Había, como les digo, un momento en cuanto era al manejo cuando teníamos el tipo de cambio anterior, teníamos nosotros nuestra propia moneda. Ahí venían estas variaciones de las tasas de interés.
Entonces ahí podríamos decir que eso era como variable, las tasas de interés, pero ahora no, ya tenemos más de 20 años, 21 años que estamos con el sistema de dolarización, entonces esto ha permanecido como una de las ventajas en cuanto tiene a las tasas de interés. Por eso es que las cuotas son fijas. Ya, 534,000 menos los 100,000. Entonces nos va a dar 434,000. Y el número de acciones comunes, que es el mismo, 15,000. Y dividimos 434,000 dividido para 15,000. Y nos da 28,93. Cada acción, al incrementarse las utilidades antes de intereses e impuestos con el 50%, entonces cada acción va a tener una ganancia, una utilidad de 28,93. Y luego tenemos aquí también la parte que establece el ejercicio, una disminución del 40% en dichas utilidades. Menos el 40%. Esto es, así estábamos poniendo. Y aquí era el más 50%. Ya. Entonces, de acuerdo a la información que tenemos, como les digo, del apalancamiento operativo, también se ha dado una disminución del 40% en las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces, 675,000 solo en eso, solo en las utilidades antes de intereses e impuestos. El 40% menos. Entonces, nos va a dar 405,000. Menos los intereses que son los mismos, 122,500. Esto es un costo cargo fijo financiero, 122,500. Restado nos va a dar 282,500. El 40%. 113,000. Son correspondientes al impuesto. Y queda 169,500. Las utilidades después de impuestos. Menos los dividendos de acciones preferentes, que es de 100,000. Entonces nos queda 69,500. Dividido para las 15,000 acciones que se tiene, acciones de tipo común. Entonces eso va a dar 4,63. Ya. Entonces tenemos ya realizado el apalancamiento financiero. Mediante estas dos alternativas que se ha establecido, sí, dos acciones que se ha establecido y que ha dado
un aumento del 50% y una disminución del 40% en las utilidades antes de intereses e impuestos. Entonces pasamos igualmente a hacer nuestra relación porcentual de las utilidades por acción. Eso ustedes ya saben, ya vieron cómo se hace una simple regla de 3. 15,43 es del 100%. Para el primero, ¿no? Acá arriba, ¿qué tenemos? Para el caso 1 del incremento y luego tenemos el caso 2 de la disminución. Eso no importa por poner cualquier letra, incluso no hay problema en eso. Entonces 15,43 es del 100%, 28,93. ¿Cuánto será? Y lo que hacemos es nosotros, este sería para el aumento, ¿no? El caso 1. Lo pongamos más acá abajo para no confundir. Ya. Entonces ya habíamos hecho esto, 29,93 por el 100%. Y eso dividido, Dije, sí, es 28,93. sí, 28, sí, ya. Bueno, gracias. 28 es. 28,93 por el 100% y dividido para 15,43. Y a este resultado le restamos el 100%. $28,93 por 100 y dividido. Ya, entonces tenemos 193,97. Y le restamos, esto es porcentaje, menos el 100%. Y tendremos 93,97%. Entonces aquí viene a producirse un aumento. ¿Sí? Un aumento en la utilidad por acción de 93,97%. Esto con más, ¿no? Hay que ponerle con el signo más. No 23,97. Y lo mismo hacemos para la disminución que hemos tenido. Partiendo igualmente de los 15,43. 15,43 es del 100%. 4,63. ¿Cuánto será? ¿Ya? Igual, procedimiento igual. Sino que ahora con la disminución que se produjo en las utilidades antes de intereses e impuestos.
Entonces X es igual a 4.63 por el 100%. Y eso dividido para 15,43. ¿15, no? Aquí es 15. Ya, y eso nos va a dar que es igual a 30%. Porque sale 30,00630%. Igualmente aquí tenemos que restarle menos el 100%. Y esto nos vendría a dar igual a menos el 70%. Y acá vamos a tener menos del 70%. Ya, una vez que ya tenemos realizado, pasamos a aplicar el grado de apalancamiento financiero. Entonces, ¿qué es igual al cambio porcentual en las utilidades por acción dividido para el cambio porcentual en las utilidades antes de intereses e impuestos? Entonces vamos a reemplazar aquí, ¿no? Entonces tenemos aquí, tenemos más 93,97%. Dividido para más 50%. Entonces, por lo tanto, nos va a dar un grado de apalancamiento financiero de 93,97 dividido para 50. $1,879 sería 1,89. Entonces el 1,89 es mayor que 1. Entonces existe, por lo tanto va a existir apalancamiento financiero.
Y vamos a poner el siguiente con la otra parte que tenemos. Cuando se produce o se ha producido una disminución en las utilidades antes de intereses e impuestos.